La Comarca Rural, un programa de la Estación Experimental de El INTA Valle Inferior, con Gabriela Garcilaso, Juan Antenao, Silvana Guerrero y Edgardo Tejeda. La Comarca Rural, por Nacional Viedma, la radio pública. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de la Comarca Rural. Como habíamos dicho la semana pasada y como hicimos oportunamente la invitación, un programa para nosotros, en particular especial, muy especial, y esperemos que también para ustedes lo sea. Hoy, como les habíamos mencionado, vamos a estar enfocándonos pura y exclusivamente a nuestra historia, a nuestro pasado y nuestro presente de la institución. Vamos a hacer un recorrido con varios invitados por todos los procesos de formación que tuvo nuestra experimental, y ya vamos, en un ratito ya vamos a tener a nuestro primer invitado y ya vamos a empezar a hablar del tema. ¿Querés contar un poquito más, Gaby, de qué se trata? El mañana 4 de diciembre, bien. Hola Juan, me presento, Gabriela Garcilaso. ¿Qué tal? El 4 de diciembre es el día del INTA, decimos nosotros, ¿no? Entonces, por eso quisimos hacer este programa especial invitando a algunos compañeros de trabajo, algunos de ellos directores de la experimental, que nos han acompañado desde el inicio de la presencia de INTA en Valle Inferior, para que nos cuenten un poco ese recorrido, para recordar algunas anécdotas. Seguramente no nos va a alcanzar el tiempo, como es porque costumbre. Son invitados que sí tendríamos que dedicarle 5 programas a cada uno para que nos cuenten todas las cosas que han pasado durante su estadía en la experimental. Son muy recordados por todos nuestros compañeros de trabajo, así que pensamos que todos van a disfrutar, todos nuestros compañeros y los oyentes que han pasado alguna vez por la experimental también los recordarán. Exactamente, seguramente habrá muchos de ellos escuchándonos. Recordamos también que nuestro programa se retransmite todos los viernes por la FM 89.9, Radio del Refugio, la radio de la EDFA. También los días martes por AM 1150, Radio Nacional Viedma. Y bueno, nos pueden volver a escuchar aquellos que no lo puedan escuchar en esta oportunidad. También por las redes, por nuestras redes sociales de INTA, tanto Facebook como YouTube. ¿Está bien? Bien. Vamos a hacer un pequeño y sentido homenaje, Gaby. Sí, hoy es un programa especial, no solo porque estamos dedicándolo a la estación experimental, sino porque hoy queremos, desde este lugarcito humilde, rendirle un homenaje a alguien que durante más de 20 años nos acompañó, también casi toda la historia de la experimental. Nos acompañó en la difusión de las actividades que realizamos, en cada uno de los eventos que fuimos haciendo. Siempre nos brindó su espacio, nos dio entrevistas, casi todos los sábados había alguien de la experimental allí. También nos honró con su visita. Queremos rendir homenaje a don Héctor Malespina, que es un periodista rural de nuestra comarca, contador también, quien nos dejó el 1 de diciembre. Así que hace unos días nos dejó, y bueno, todos hemos pasado por su programa, y bueno, nuestro pequeño homenaje desde la comarca rural. Siempre fue muy agradecido a nuestra presencia y nosotros muy agradecidos al espacio de difusión que nos daba. Así que simplemente decirle hasta pronto y gracias, y un abrazo a la familia. Y estamos escuchando de fondo una música que es la cortina que usaba él en su programa, que tantas veces lo hemos escuchado en vivo y los sábados a la mañana, de su semanario rural. El campo te está esperando. Bueno, y así pasaba este pequeño y sentido homenaje de nuestra parte para don Héctor Malespina, un incansable trabajador y difusor de nuestras actividades. Como le decíamos, ya vamos a pasar rápidamente a la charla con ni siquiera una entrevista, y vamos a tener una charla mano a mano con nuestro primer invitado.
y el primer director de nuestra estación experimental. Hace 30 años se firmaba el convenio de INTA en 2020 se cumplen 30 años del convenio entre INTA y la provincia de Río Negro. En ese momento, recordemos que la estación experimental fue fundada en el año 1965, inaugurada en 1967, y durante ese primer ciclo se denominó Estación Experimental de Riego del Cultivo, y en 1990 se firmó este convenio que les decía con la Secretaría de Producción de la provincia de Río Negro y el INTA, donde nació la unidad integrada. El primer director que tuvimos en esa estación experimental es nuestro querido ingeniero Daniel Miñón, que está hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenidos a la comarca rural. Bueno, mucho gusto, es un gusto estar acá y es un gusto celebrar 30 años del convenio, ¿no? Que no es poca cosa. No es poca cosa. En este país, que las cosas duren tanto, sí, no es poca cosa. Bueno, no es algo habitual. Pero seguramente algo tendrás que ver con esa duración. Daniel, vos llegaste desde otro lugar de otra región del país, ¿no? Sí, yo llegué en marzo de 1990, se había firmado el convenio, estaba todo dispuesto para firmar el convenio y me hice cargo de la dirección de la unidad integrada IDEVI-INTA, como le llamábamos. Claro. Y bueno, vine por un periodo de 2 años, la idea era, digamos, reorganizar el trabajo de la estación experimental y conectarla con el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica, básicamente con el INTA primero, y durante 2 años. Yo vine con ese compromiso de 2 años y llevo 30. Está bien. ¿Qué te encontraste cuando llegaste a Valle Inferior? Y bueno, me encontré con algo. Mi única experiencia profesional hasta ese momento era en INTA. Yo había estado en varias estaciones experimentales, trabajé en el norte, trabajé en Tucumán, estuve en Balcarce, estuve en Santiago del Estero. O sea, había estado en varios lugares, conocía el INTA en sus distintas versiones, claro, porque cada región tiene particularidades a las que el INTA se adapta. Claro. Sí. Entonces había estado en distintos lugares, y cuando vine acá, bueno, encontré una estación experimental de proyecto de desarrollo. No era una estación experimental típica de INTA, sino que estaba concebida por la FAO y por el IDEVI. Con otra visión. Con otra visión de proyecto de desarrollo, que tenía algunas cuestiones muy interesantes, porque era un trabajo codo a codo con productores para adaptar tecnologías que normalmente se traían de INTA, normalmente, aunque no siempre, y con un grupo de gente joven muy interesante, que fue lo que más me entusiasmó, digamos, del plantel que había. La estación experimental dependía del IDEVI, y bueno, el IDEVI tenía su propio consejo de administración, que definía políticas y demás. Y bueno, llegó un momento que consideraron conveniente asociar la estación experimental para darle más estabilidad al INTA, y así se firmó el convenio allá por el 90, siendo Bautista Mendioros presidente del IDEVI y Mariano Cosimano director regional del INTA, que eran las dos figuras que impulsaron, digamos, el convenio, y después el convenio en sí lo armaron los técnicos del IDEVI y del INTA. Que no eran muchos, ¿no? No había tanto. No, la estación experimental, cuando uno veía la nómina, era bastante grande, tenía como 100 personas. Ajá. Pero lo que pasa es que al haber vasos, era parte de los vasos comunicantes de la administración pública. Entonces, en la nómina había mucha gente, claro, pero en realidad esa gente estaba en distintos organismos y no estaba en la estación experimental. Claro. Físicamente no estaban en el No, físicamente no estaba, porque yo me encontré, hay 100 personas acá, para el estándar de INTA es una experimental grande. Claro. Y yo no veía nunca 100 personas. Y entonces cuando empecé a preguntar, me dijeron, no, fulano de tal está acá, venga.
y resulta que eran muchos menos los que realmente estaban efectivamente destinados a la experimental. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué te pasa, Daniel, hoy cuando tenés la mirada hacia atrás, la mirada retrospectiva y decís, bueno, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué sensación te da o qué reflexión te merece? Bueno, los comienzos fueron, digamos, personalmente era un convenio de INTA, pero el INTA era una sola persona, que era yo, digamos. Claro. Así que... estaba un tanto desbalanceado. Claro, había un poco de desbalance. Y la otra cuestión es que yo no conocía a nadie. Yo no conocía a nadie, absolutamente a nadie, no tenía ninguna referencia del personal, de nadie. Y no conocía las actividades productivas, claro. No conocía la horticultura, sí. No conocía la fruticultura. Realmente fueron momentos de mucho estudio, mucho trabajo y un enorme enriquecimiento personal, digamos, ¿no? Conocí un montón de gente, otra situación, un proyecto de desarrollo que en ese momento todavía estaba con mucha fuerza, digamos. Así que fue una experiencia muy novedosa, muy interesante. No obstante, digamos, eso empezaba, estaba en un estado embrionario y nadie sabía muy bien hacia dónde iba, cómo iba a resultar. Así que cumpla 30 años la criatura no es poca cosa. Así que, bueno, yo estuve casi 9 años al frente de la experimental, así que en esa parte, digamos, que podemos, yo no la llamaría fundacional, pero también tiene algo de fundacional. Entonces, sí. Siempre lo fundacional tiene algo de místico, ¿no? Siempre tiene algo de místico. Sí, sí. Entonces, para esa generación, acá la tengo a Gabriela, que bueno, que es de las más jóvenes, pero que vivió esa etapa. Ah, bueno. Nos deja un saborcito especial. Sí. Después, bueno, por supuesto, eso se fue consolidando, venían otros directores, y bueno, cada cual con su estilo, cada cual aportó a su manera, pero, digamos, hubo un espíritu fuimos logrando un espíritu de cuerpo, que bueno, obviamente al principio no estaba, y que se fue consolidando con el tiempo. Con el tiempo y con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho acompañamiento de las familias también, ¿no? Sí. Vos te viniste en aquel momento con toda la familia. Sí, hay una anécdota interesante porque yo llevaba acá varios meses y el presidente y el consejo de administración un día me citaron y me dijeron que estaban muy contentos con mi trabajo y demás. Bueno, reconfortante. Fue una caricia, digamos, sí. Y al otro día el presidente pidió hablar conmigo a solas en la estación experimental. Entonces sí. Me vino a ver y me repitió lo que ya me habían dicho, de que estaban muy contentos, pero ¿por qué no traía a mi familia? Para que no te vayas. Me preguntaron, ¿por qué no traía a mi familia? Porque pensaban que yo hacía la valija y en cualquier momento me podía volver. Claro. Entonces, bueno, ahí... Y de pronto se volvió un proyecto familiar. No, originalmente era familiar, pero yo demoraba un poquito, porque bueno, no las tenía todas conmigo. La verdad es esa, también tenía mis dudas. Sí, había que era tener más seguridad. Era una cultura distinta. La que había en IDEBI, muy interesante, pero que yo no conocía y tuve que aprender, ¿no? Tuve que conocer. Tenemos a alguien más. Sí, ya tenemos en comunicación a Enrique Viviani Rossi, el ingeniero Enrique Viviani Rossi, que fue el director que asumió a fines de 1999. Hola, Enrique. Hola, Gabriela, qué gusto escuchar la voz de ustedes. Ay, sí. Y del maestro Miñón. Y una alegría para nosotros que participes en este programa especial, Enrique. Gracias a ustedes. Enrique, estábamos hablando con Daniel de cómo había empezado este proyecto de la presencia de la estación experimental, de la presencia de INTA en la estación experimental. Y bueno, contanos, vos llegaste, decía recién, en el 99, había estado Daniel Miñón como director hasta ese momento. Y bueno, ¿con qué te encontraste vos cuando llegaste? Daniel encontró algo que recién empezaba. Vos agarraste al bebé que ya caminaba un poquito, pero seguiste acompañando, por supuesto. Sí, el bebé que no caminaba era yo. ¿Por qué?
en julio, o un poco antes del 99, tuve una visita inesperada de Miñón acá en Balcarce. Yo no era de INTA, era profesor e investigador de la Facultad de Agronomía de Balcarce. Claro. Y yo digo, qué raro. La visita de Daniel, y en definitiva, lo que él vino con Betty, su mujer, él venía a invitarme a presentarme a un concurso de director en Valle Inferior, que él no iba a seguir y me invitaba a que yo me presentara. Bueno, en ese momento era una situación muy difícil para los docentes de la universidad, los salarios eran muy bajos, así que lo discutí con la familia, porque ¿qué implicaba eso? Era dejar de hacer lo que estaba haciendo, que era docencia, que a mí me encantaba, seguir trabajando en la Pampa Húmeda y cambiar de provincia y de institución, pues yo no era del INTA. Estaba muy vinculado al INTA por la Unidad Integrada Balcarce INTA, Facultad INTA, así que después de mucho pensarlo, y bueno, un poco de decidir nuestro futuro, estuvimos de acuerdo en que me presentara al concurso, y bueno, así fue. Después que me dieron la noticia que había salido favorecido, ahí me agarró el susto, porque yo no conocía ni dónde quedaba la experimental. ¿Y cuál fue? ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique. Juan Antenao lo saluda. ¿Cómo te va? Un gustazo, Juan. Igualmente. ¿Cuál fue esa primera impresión al llegar al IDEBI, a la experimental, a Viedma, a Patagones? Mirá, yo la primera impresión que tuve fue ver caras, fue cuando me presenté al concurso que veía todas caras serias. ¿Viste? No, pues nos ha pasado a todos. Sí, era un pánico. De hecho, me acompañó un gran amigo de Balcarce hasta Viedma, y los dos, y él también me acompañó. En realidad, él manejó el auto, pues yo tenía tanto susto que no me animaba ni a manejar. De hecho, para llegar a la experimental nos perdimos, viste que los caminos del IDEBI son infinitos. Sí. Así que después de mucho preguntar, llegamos, y la verdad que la primera impresión, nos había encantado Viedma, nos encantó Viedma, y la experimental nos encantó. ¿Cómo será? Que el amigo que me acompañó me decía, ojalá que entre, esto es divino, vamos a venir a visitarte. De hecho, son como plagas, fueron más de una vez. Así que la primera impresión fue esa, de un concurso abierto, esperando turno para que te llamaran la entrevista, de una experimental que me encantó el entorno, y me encantó el Viedma, claro. Me fascinó, claro. Ese río, la costanera, en fin. Así que mi primera impresión fue esa. Enrique, también les tengo que decir que yo fui solo porque mi mujer todavía trabajaba, los chicos estaban estudiando, así que ellos se quedaron en Balcarce a 700 kilómetros. Claro. Y me fui a vivir a la casa de Daniel Miñón. Claro. Ex director y director, el combo perfecto para vivir peleado todos los días. Pero lo disimulaban bien. No, más o menos, porque la que nos acomodaba los tantos en la casa, imagínate que comíamos en una mesa redonda que tenían los Miñón, estábamos 50 centímetros y no nos hablábamos. La que intercedió, hizo los oficios de pacificación, fue Betty, la mujer de Daniel. Pero estuvimos así como 15 días. Que nos saludábamos, en fin, cosa de... Hasta que yo me fui a la oficina del fondo y no aparecí más, ¿no? Y después se fue al fondo y fue así, un pacto de caballero. A los 3 meses de estar allá, imagínense que es una experimental con características muy particulares. Sí. Es un convenio de INTA con la provincia, así que yo tenía que tratar también
con funcionarios de la provincia, que yo muy pocas veces había tratado con funcionarios políticos. Claro. Así que a los 3 meses ya me quería volver a Balcarce. ¿Y hubo un grupo de compañeros de trabajo, un montón, que me alentaban: Enrique, esto ya va a pasar, todo esto pasa, sí, ya te vas a hacer amigo y no te vas a querer ir más. Efectivamente fue así. Cambiaron las perspectivas, uno empezó a conocer lo que es la gestión de una experimental y más de la característica de esa experimental. La mayoría eran empleados de la provincia. Me acuerdo que me pedían, la gente de la experimental me pedía que le comprara los vicios, que yo no sabía lo que eran los vicios, ¿viste? Eran los cigarrillos, el pan, la yerba, el té, bueno. Y al final de la gestión, a la cual agradezco un montón porque me hizo querer, esta vinculación interinstitucional me hizo querer muchísimo al INTA y a la gente. La gente para mí fue, tanto ahí como en Anguila, La Pampa, como en Balcarce, fue un estímulo. Había que trabajar con la gente. Claro, sí, era lo que sostenían las experimentales. Y terminé sin ganas de irme de Viedma, de la experimental. Me tuve que ir por un mandato institucional con mucha pena. Claro. ¿Cuántos recuerdos, ¿no? ¿Cuántos recuerdos compartidos, como estas anécdotas que contabas con Daniel? Me imagino que sí, que debe haber costado bastante. ¿Alguna otra anécdota, algún otro recuerdo que quede por ahí flotando que se pueda contar, ¿no? Obviamente. Mira, yo creo que todos los recuerdos y anécdotas han sido de dominio público. Desde el rescate que teníamos, había 2 compañeros de trabajo, uno era el tractorista y el otro un administrativo, Tito Coria y Enrique Porretti. Los 3 estábamos, salvo Tito, que estaba casado, Enrique estaba soltero y mi mujer estaba en Balcarce, así que todos los fines de semana que me quedaba salíamos de excursión. Enrique tenía un Unimog, así que salíamos los 3, íbamos a pescar, íbamos a Bahía Creek, hacíamos el circuito, bajábamos de Patagones hasta la desembocadura del río en kayak, y alguna vez nos fuimos ida y vuelta a San Blas por la costa, y bueno, ahí se nos fundió el Unimog. ¡Qué fin de semana! Y ahí nos encontró la prefectura a los 2 días. Toda una aventura. Sí. De esas hay un montón, como la bicicleteada del IDEBI. Sí, también. Que también tuve algunas contras internas, sobre todo de la familia, que me decían: ¿cómo vas un día de trabajo? Vos como director, como jefe, vas a cortar el trabajo para que todos salgan en bicicleta por el IDEBI, hay que trabajar. Bueno, pero fue una experiencia. Los recuerdos de ahora se me vienen un montón de cosas a la cabeza, además de esto que contaste, ¿no? Pero todos esos gestos a uno lo marcan, y realmente te lo he dicho un montón de veces, Enrique, y muchos de los que estuvimos en esa época en la experimental, nos dejaste una experiencia muy, muy linda. Así que nada más que agradecerte, igual que a Daniel. Son puras palabras de agradecimiento para los 2. Yo también aprendí mucho porque tenía, ya les digo, un maestro que me daba consejos, me dieron muchos consejos ustedes. Yo era leche hervida, cualquier cosa me recalentaba y salía a pelear, a putear, y siempre me acuerdo una vez Silvana me dice: Enrique, no sea leche hervida, porque si usted se calienta así, nos pone mal a todos. Y empecé a cambiar también, así que yo aprendí un montón, y aprendí que solo no iba a poder. Así que una linda experiencia. Sí. Tenía un director reemplazante impagable, Nino Durañona, sí. Que cada vez que llegaba de las vacaciones teníamos más quilombo que... ¿Qué personaje? Qué personaje, Nino. Y otro personaje que a mí me ayudó mucho, como en el Consejo Local Asesor de la Experimental,
y que lo extrañamos un montón porque falleció en actividad, era Gustavo Secchi, que era el secretario técnico. Sí. Enrique, perdón que lo tengamos que cortar. No, podemos continuar después de las noticias. Si nos espera en línea, vamos a seguir charlando. Sí, métanle. Bueno, disculpas. Vamos a la noticia. La Comarca Rural, por Nacional Viedma, la radio pública. Muy bien, así pasaban las noticias de Radio Nacional. Y bueno, continuamos. Enrique, ¿seguís en línea? Sí, sigo en línea. Les estaba comentando a Juan y a Daniel, Enrique, me acuerdo un enero que éramos pocos en la experimental, y se levantó una tormenta tremenda, y yo estaba en el fondo, en el lote 16, ¿te acordás? Allá lejos, sí. Con los novillos, y vos saliste a buscarme. No me olvido más de eso, porque había tanto viento que se quebraban ramas, entonces vos saliste a buscarme a ver si yo estaba bien, porque no volvía, y yo estaba en otro mundo. Siempre me quedó esa anécdota de cómo te ocupabas de todo, absolutamente de todo. Me acuerdo, Gabriela, de eso, y me acuerdo de un hecho que fue impactante, fue cuando hubo una explosión ahí en la usina láctea, frente a la experimental, Sí. y que salimos con todos los matafuegos de la experimental a rescatar los que estaban entre los escombros. Eso también me impactó mucho. Sí, es un día tremendo. Sí. Otra cuestión otro logro, digamos, durante tu gestión también fue que se hizo la primera Expo IDEBI, Enrique. Bueno, en realidad no fue mi logro. Ahí fue un grupo, me acuerdo que estaba Maximiliano, creo que Bruno, que era el interventor del IDEBI, estaba de intendente, José Luis Fulque, había un montón de gente, y formamos un comité para armar la Expo IDEBI. Y fue impactante, porque además se hizo en la experimental. Y éramos un grupo, en realidad estaba toda la experimental al pie de esta organización que era inédita, era Conozcamos el Valle Inferior, y fue una experiencia única. Y yo creo que eso nos unió más internamente y con otras instituciones, con los gobiernos locales y nacionales, con la chacra experimental de Patagones. También participó el Tata Perlo, que era en ese momento creo que era el director de Ascasubi. Nos juntamos un montón para que saliera bien. Y yo creo que fue un logro institucional de todos. Y otro logro que para mí hay que rescatarlo fue, y que Edgardo Tejeda también tuvo mucho que ver, fue la ley de recuperación de la actividad ovina. Bien. Sí. Yo recuerdo, y que se puso en funcionamiento, bueno, estaba Fermino Lechea de director de Bariloche, yo estaba de director de Valle Inferior, y cuando se armó la unidad ejecutora provincial, los productores pidieron que estuviéramos en la unidad ejecutora el director de Bariloche y el director de Valle Inferior, cuando en realidad debería haber sido uno solo. Nos pidieron ellos. Y de esa unidad ejecutora surge el grupo Pro Pastizales, que fue un ejemplo para todo el país, que varias instituciones se juntaran para armar un grupo de pastizales en Río Negro. De hecho, en su momento, cuando al tiempo de estar funcionando la unidad, digamos, la ley ovina, nos llaman de Buenos Aires. Estaba de secretario de Agricultura Javier de Urquiza, el director regional de Patagonia Norte era Carlos Casamiquela, y Carlos Paz era el director regional de Patagonia Sur. Nos mandan a llamar a todos los representantes del INTA que estábamos en las unidades ejecutoras en las provincias patagónicas. Dijimos, acá viene el guadañazo, que habremos hecho mal. Así que me acuerdo que había ido los directores de las experimentales de Chubut, de Santa Cruz,
Fermino Lechea y yo, y allá en Buenos Aires ya nos estaban esperando Carlos Paz y Carlos Casamiquela y Javier de Urquiza, con unas caras... Con miedo, con mucho miedo. Sí, viste, nosotros íbamos muy poco a Buenos Aires. Pero ahí dijeron que una de las cosas que querían felicitar, sobre todo de Urquiza, dijo, era el funcionamiento de la unidad ejecutora de Río Negro, que por lejos era una de las mejores que estaba funcionando en todo el país. Y sobre todo por la iniciativa de haber formado el grupo de pastizales, que digamos, que servía para capacitar a profesionales y evaluar a aquellos que pedían los créditos, claro, para recomponer majadas, mejorar majadas, con previa evaluación de pastizales. Y todo eso sigue en el programa ganadero bovino, también se utilizó esa herramienta. Sí. Eso yo creo que fue también un logro interinstitucional y político enorme. Bueno, pero como se dice siempre, las partes hacen el todo, ¿no? Así que seguramente, Enrique, fuiste bien protagonista de estas cosas. Enrique, se nos termina el tiempo, que seguiríamos hablando mucho tiempo más. Realmente una alegría tenerte del otro lado del micrófono, y te agradecemos esta comunicación, y bueno, seguimos en contacto. Sí, yo también quiero despedirme con un cariño a todos, y que el recuerdo, tengo dos recuerdos cuando me hicieron la despedida. Ay, sí. Que la llevo siempre conmigo. Una es un librito que me regalaron ustedes de personas y personajes de la estación de Valle Inferior, donde todo el mundo puso su foto y escribió algo. Y el otro recuerdo que lo tengo en el dormitorio de mi hijo es La Rueca. Ay, sí. Y eso me va a acompañar siempre. Bueno, así que les deseo felices fiestas y la verdad que un gran alegrón para todos. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Bueno. Chao, Enrique. Chao, Daniel, un beso enorme. Un abrazo. Nos vemos dentro de poco. Nos vemos. Muy bien, así pasaba Enrique Viviani Rossi contándonos un poquito de algunas anécdotas. Seguramente vos, Daniel, debes haber también recordado alguna en particular. ¿Tenés alguna que nos puedas contar? Y sí, digamos, en esa época había mucho trabajo y una gran necesidad de entendimiento de las partes. Teníamos una estación experimental que a mi juicio era grande, para 500 chacras, y yo tomé la decisión yo tomé la decisión junto con el director regional de ampliar el área de influencia. Ahora no le dijimos nada al IDEBI, y entonces un día estaban las camionetas del IDEBI por Conesa, por Valle Medio, y me llamó el presidente y me dijo, che, ¿qué hacen las camionetas? Y entonces ahí dijimos, mira, la estación experimental hay que agrandarla. Hay que agrandar, o la achicamos o agrandamos el área de influencia. Las opciones eran esas. Y bueno, estuvo totalmente de acuerdo. Dice, le pareció una idea magnífica, pero lo que pasa es que yo no se la había transmitido. Fue un detalle. Bueno, hablando de andar por los caminos del IDEBI y la región, ya tenemos en la presencia telefónica de la ingeniera agrónoma Adriana Van Konignenburg, una técnica extensionista de aquellos primeros años de convenio, desde aquellos primeros años de convenio. Gran valor. Hola, Adri, ¿cómo estás? Hola Daniel, hola chicos, hola Juan, que no te conozco, pero bueno, mucho gusto. Igual. Tenía unas ganas de meterme en la conversación. Ay, me imagino. Enrique, y me iba recordando, ¿no? Cosas, anécdotas, que bueno, lo mío siempre fue más o menos divertido o muy divertido. ¿Ya pensaste en escribir un libro de anécdotas, Adri? No, tendrías que escribirnos un libro de tus andanzas. Pero no, vos sabés que era un cúmulo de recuerdos que me venían y me moría de risa sola. Yo digo, imagino. Ay, qué ganas de estar ahí. De intervenir. Qué lindo. No, y una de las cosas, que
yo fui, soy cara dura, no, me invitaron, es decir, yo creo que no había en ese momento ninguno que participara en la redacción del convenio, ¿viste? Yo recién había entrado, no entendía ni lo que era extensión, ni lo que era investigación. A mí me gustaba entrar a la chacra y ver qué pasaba, qué podía solucionar. Es decir, bueno, y en ese entonces, bueno, hubo varias reuniones. Me acuerdo una en Bariloche, patente, porque ya se había terminado de redactar el convenio. Íbamos con Lisandro Villuni, íbamos todos íbamos, pero habíamos quedado último, un pasillo de madera que crujía la madera, y era como una especie de balcón a su vez. Entonces Lisandro se asoma a esa especie de balcón, a esas barandas, dice, ¿y ahora qué hacemos? Nos tiramos al abismo. Porque ya estábamos, ¿viste? Nos tiramos a la pileta. Y sí, realmente tanto para los participantes de INTA como nosotros, bueno, había que acomodarse, pero mucho acomodarse. Sí. Claro. Y Daniel, bueno, le puso todo, pobre, porque la verdad, una paciencia, porque imagínate, claro, imagínate que venía de un trabajo de INTA mucho más organizado, con una investigación, con una extensión, todo escrito, todo planificado. Nosotros no teníamos, salía un plan y ahí salíamos a promocionarlo y a trabajar en ese plan de desarrollo. Te cuento que Daniel está sintiendo con la cabeza cada una de tus palabras. ¿Costó eso, bueno, Daniel? Daniel, una de las cosas que vos mencionaste, que no conocías en absoluto la zona, no conocías los productores. Bueno, un día me acuerdo que yo siempre trabajé en las chacras con los productores. Conocía el IDEBI como un pañuelo. Sí. Y me pediste que te acompañara. Y le digo, Daniel, pero yo voy a trabajar, así que si vos me ayudás, sí, yo te voy a ayudar. Bueno, en ese entonces estábamos haciendo demostraciones o experimentación, observaciones en la cebolla, que era se iniciaba el cultivo de cebolla en la zona. Uno de los problemas graves era la carbonilla, la famosa carbonilla, que era uno de los síntomas que rechazaba el mercado. Bueno, entonces había que cosechar cebolla, hilerarla, dejarla estacionar, que se secara, qué sé yo, bueno, hacer una evaluación de la presencia de carbonilla en función de las distintas historias de los lotes. Bueno, fuimos justamente a un lote que estaba de carbonilla y yo decía, mira qué hermosura la cantidad de carbonilla. Bueno, hicimos el trabajo. Al poco tiempo, Daniel, que me siento de risa, Daniel empieza con problemas respiratorios, que el pulmón, que esto, que lo otro, la cosa que nosotros decíamos, es el estrés que tiene, pobre, ¿viste? Y se viajaron a Rosario, creo que era, ¿no, Daniel? Sí, a Rosario, sí. A Rosario. No me acordaba de esto que estás contando. Sí. Y claro, y por ahí a los pocos días alguien dice, Daniel lo que tiene es Aspergillus niger. Y yo pensé que me estaban cargando a mí. El Aspergillus niger, el hongo que estábamos nosotros estudiando, él lo tenía en los pulmones.
Estuve laburando todo el día. Si alguien tenía dudas de que habías colaborado, era la prueba fehaciente de Me que hizo habías trabajar colaborado. todo el día. Todo el día. Ay, qué plazo. No. Es divina. Ni me acordaba, mira. Sí, Ay, ese es un sí, bueno, pero todo un esfuerzo, Sí. Daniel, porque fueron unos cuantos años, ¿te acordás? No sabíamos escribir, no sabíamos redactar. Todo lo hicimos a pulmón y con unas ganas. ¿Te ¿viste? acordás cuando hicimos la revista con un mimeógrafo? Cuando hicimos la revista. No, sí. Hemos hecho Él hacía todo. Edgardo, le hacía Edgardo ahí, el flaco Porretti. Sí, oh, Nunca mejor dicho a pulmón. Sí, A tal pulmón. cual. Tal cual. Realmente. ¿Qué? Y bueno, y después cuando vino Enrique, más o menos estábamos a medias organizados, qué sé yo, pero bueno, ya pintábamos Ya estábamos más un poco encaminados, más. sí. Claro. Ya teníamos un poco más de rodaje. Y Enrique, bueno, yo digo, Enrique realiza un liderazgo con alma, porque Sí. él además de exigirnos un trabajo a nivel humano, a nivel personal, ¿viste? Él, para todo el mundo, él quería que estuviéramos bien, que estuviéramos contentos, que estuviéramos comprometidos, que tuviéramos la camiseta. Sí. Nunca fuera de la estación experimental, él cuestionaba el trabajo nuestro. No, lo defendía a muerte, Sí. nos defendía. Adentro nos agarraba y nos daba flores de diaba, ¿viste? Pero realmente todas las actividades para que nos juntemos, porque también, ¿viste? Éramos un grupo, era una risa, es como una familia grande que se pelean, que estamos mal, que después nos amigamos todos y nos hicieron reuniones de psicólogos y de eso, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando lo trajimos a Longobardi? Claro. A Longo. No, No, yo no estaba ahí. no me estabas parece. todavía. No, vos. no No, estaba. yo no. Ay, gracias, Adri. Digo, qué Lo mal que trajimos estoy, no al me acuerdo. doctor Longobardi. Sí, un poco para meloneo interno, ¿viste? Bueno, pero Porque- cada tanto volvemos a esas cosas, Sí. ¿eh? Bueno, No pero- crean que quedó, que no hace falta. Pero en ese momento no había experiencia en la experimental, no se había hecho nunca. Claro. Entonces, cuando vino René Longobardi, fue un impacto. ¿Te acordás, Adriana? Sí. Estaban las frases, estaban todas las frases pegadas en Bueno, todas las oficinas. Busquen, rescaten alguna que está bueno seguir sobre esas cosas. Cada tanto la necesitamos. Así con todos los Fue un recuerdos lavadero y de cabeza para todos, nos vino re bien. yo ya estoy digamos, más del lado de la generación de los viejos que de la otra, pero todo el tiempo surgen anécdotas y cosas, y esto me lo enseñó Adriana, esto lo aprendí de Miñón, Enrique decía tal cosa, siempre estamos recordando, ¿no? Y nos encargamos de a los chicos que por ahí, los nuevos, los que entraron en los últimos años, que no los han conocido, sin darnos cuenta, porque no es que uno se propone, ¿no? Pero todos dejaron su huella de una u otra manera. Sí, es una carrera de postas, digo yo. Claro, sí. Cualquier rol, pero digamos, el rol de director en este caso, es una carrera de postas. Entonces, bueno, te tocan circunstancias distintas. A mí me tocó esa etapa más primaria, más complicada, Claro. era porque la gente estaba muy poco preparada y no se entendía bien de qué se trataba y demás. Y después, bueno, vino Enrique y puso otro ritmo, aportó de otra manera. Y después vino Jorge Reina, que también aportó lo suyo. Y después vino Mauricio, que era un producto propio. Por primera vez la estación experimental tenía un director formado en la experimental. Sí. Y bueno, y ahora está nuestro jefecito nuevo. Adrián, que ya lo vamos a sumar a la Ya lo vamos a sumar a la mesa. Adri,
Bueno, se nos termina el tiempo. Bueno. Sí, nos quedaron un par de preguntas. Sí. Te vamos a tener que volver a invitar, Adriana. Te vamos a tener que volver a molestar. Muy agradecidos. No es molestia, es un gusto. Bueno, sí, es un gusto también para nosotros escucharte, Adri. Bueno, gracias, igualmente. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo, Adri. Gracias. Un abrazo. Ya te veré pasar por mi casa a pasito lento. Sí, ya no corro tanto. Ya estoy más desacelerado. Bien, eso es bueno. Gracias, Adriana, por sumarte a este programa especial y a recordar estas anécdotas tan divertidas. Gracias. Bueno. Un abrazo para todos, para la colonia que nos está escuchando también. Gracias, Adri. Bien, un beso. Bien, bueno, así pasaba Adriana. Vamos a seguir ahora para cerrar. Vamos a ir invitando a que pase al estudio nuestro director Adrián Núñez. Daniel, te agradecemos la presencia también, te agradecemos por toda la participación, te agradecemos por haber recordado todas estas anécdotas, por haber participado en las charlas. Muchísimas gracias por venir y también te vamos a volver a invitar. Bueno, un gusto, la verdad es un gusto, y bueno, que cumplamos 30 años, es trabajo de todos. Gracias. Trabajo de todos. De otra manera hubiera sido imposible. Gracias, Daniel. Y no es menor. En Sí, una Argentina en donde es sumamente difícil hacer las cosas. Sí, tal cual. Coincido. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Así pasaba Daniel Miñón también por este programa especial. Y bueno, y ahora vamos a presentar a Adrián Núñez, nuestro actual director. Fuimos haciendo una breve y rápida recorrida por la historia y hoy nos vamos a ocupar un poquito del presente y del futuro. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido nuevamente a la comarca rural. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Y bueno, también me trajeron recuerdos a mí. Si ella, acá Gaby dice, los que somos más grandes, bueno, yo debo ser. Claro, bueno, pero vos no estabas, no formabas parte de INTA directamente, digamos, estabas. Debo ser ese. Sí. Y yo conocí a INTA Valle Inferior, a la experimental, la conocí desde el lado del productor. Del productor, claro. Tuve la suerte de poder estar sentado en los consejos locales asesores, tanto de Daniel como de Enrique Viviani, pelearme con ellos, pelearme también con Adriana alguna vez, porque bueno, nosotros llevábamos la voz del productor, ese era el lema de cuando estábamos desde el consorcio de riego, desde la Cámara de Productores. Así que, pero bueno, nada, eso eran los primeros 5 minutos, después en las reuniones eran reuniones muy interesantes, muy importantes, y hicimos muchísimas cosas. Bueno. Tengo anécdotas con todos, creo. Tengo una con Adriana que nos habíamos involucrado en una exportación de cebolla a Europa y una de las cosas que habíamos puesto era el tema de que tenía que tener estar bien hecha la pila, no tenía que tener ninguna enfermedad. Bueno, entonces íbamos con Adriana y ella levantaba en las pilas de cebolla, levantaba el nylon y ella me decía, esta no. Yo decía, pero ¿por qué? Si este productor no sé qué cosa. Olé, Adrián. Eran esos olores que salían de la bolsa de cebolla que vos podías decir, esta véndanla ya rápido porque si no, me parece que no aguanta. Y bueno, y con Adriana, bueno, muchísimo, porque aparte me ayudó mucho cuando estaba como productor, cuando estábamos en el tema de cebolla, que bueno, ella fue una iniciadora en ese momento. Cuántos recuerdos, sí, ¿no? Y con Enrique tengo otra que un día decidimos hacer, yo trabajaba en el CREAR, el gerente del CREAR de la provincia, y decidimos hacer con el INTA el primer seminario en ese momento era de Nova Agricultura de la Patagonia. Y era acá en Viedma, y un día le digo, ¿te gustó, Enrique? Había cantidad de gente, habían venido de un montón de lugares, había sido un éxito. Me dice, sí, me gustó, pero tenías que mirar más al Valle Inferior, no solo a otras experimentales, no voy a mencionar. Sí. Así que, pero bueno, Enrique siempre fue muy cálido, recuerdo siempre los consejos locales asesores en que trabajábamos muchísimo y era un consejo
que ponía la escucha y de alguna manera nos ayudaba a crecer a todos los productores. Así que bueno, un saludo a Enrique. ¿Cuál es tu reflexión hoy después de haber recorrido? Rápidamente nos hiciste un recorrido de tu historia y hoy estás como director y al frente de una experimental donde vimos pasar muchos relatos hace un ratito nada más. La primera reflexión es que la vara está alta. La vara está alta. Que la vara está alta, que todos aquellos que pasaron por la experimental, bueno, dejaron su impronta, su huella, y construyeron una visión que un poco la decía Enrique, que cada día se está fortaleciendo y hacia vamos. Una visión que yo creo que en aquellos momentos era como muy innovadora, hoy es innovadora aún todavía, que es la visión de las conversaciones para el desarrollo. Es decir, que no hay genios, no hay únicos pensamientos, sino que se construye con cámaras de productores, se construye con instituciones públicas, con universidades, bueno, que la construcción del desarrollo y de alguna manera de la función del INTA en ese desarrollo se construye de esa manera. Así que bueno, eso es muy importante y creo que es una de las cosas que más vamos a trabajar en esta experimental. Hacia allá vamos. Hacia allá vamos, hacia la construcción de agendas de futuro con una mirada de mayor perspectiva, donde hay dos o tres temas que son muy importantes. Uno es el tema de la soberanía alimentaria, pero hay dos temas que queremos cada vez llevarlos más adelante, que es uno que es el tema de la juventud y el otro es el tema de la mujer. Dos actores recontra importantes que merecen su reconocimiento, merecen adquirir cada vez más poder, estar más empoderadas, y bueno, eso sería de alguna manera dos de las cosas que puedo decir en estos pocos minutos, pero yo creo que es muy importante ese tipo de cuestiones no solo de reconocimiento, de empoderamiento, de la toma de decisiones. Adrián, se nos hizo recorto el programa. De todas maneras, te recontra agradecemos que nos hayas acompañado a cerrar casi fue una ronda de anécdotas y agradecemos a todos los que participaron. A vos te vamos a seguir teniendo porque tenemos muy a mano y te vamos a seguir y seguramente te vas a sumar al comentario final que queríamos hacer en este programa especial, que es saludar a todos nuestros compañeros de trabajo, todos nuestros compañeros de INTA, a los que están, a los que se retiraron, a los que se fueron, a todos los que de una manera u otra formaron parte de nuestra historia, y bueno, desearles mañana 4 de diciembre un feliz día a nuestra institución. Sí, totalmente me sumo. Aparte es un momento muy difícil y complejo y el compromiso está siempre alto. Sí. Un gran saludo para todos nuestros compañeros. También recordamos que mañana se realizará un acto homenaje al ingeniero Carlos Casamichela. Se transmitirá por YouTube de INTA Argentina. En este homenaje se le adjudicará, se le dará el nombre de Carlos Casamichela a la estación experimental INTA Alto Valle, y lo podrán ver todos mañana por el canal de YouTube. También, Gaby, nos despedimos con una cortina muy especial. Ya hicimos alguna alusión al principio. La cortina de Semanario Rural que usaba nuestro querido Héctor Malespina. Bueno, hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves.